Capítulo 198. Llave maestra, 3. Cuando el maestro, la persona que había creado la sala privada de los vigilantes de la mesa redonda, desapareció sin dejar rastro, todos mostraron su decepción. ¿De verdad se fue? Eso fue diferente a simplemente salir de una sala de chat. Sí. Casi parecía que hubiera cerrado sesión. Sus voces estaban llenas de dudas. Bueno, yo también sentía lo mismo. ¿No se suponía que solo podías cerrar sesión cuando regresabas a tu habitación? Por lo que dijo, creo que fue más bien como si lo hubieran expulsado. Era muy distinto al caso de Baeko. Baeko había tomado una píldora prototipo que limitaba su tiempo en cazafantasmas a 1 hora. ¿Pero qué pasaba con el maestro? Hasta donde yo sabía, normalmente no tenía ningún problema para usar la comunidad. ¿Los demás estarían pensando lo mismo? ¿Qué estará pasando con el maestro? Jejeje. No lo sé, pero hay una cosa de la que estoy seguro. ¿Cuál? Ante la pregunta de Zorro, Payaso bajó la voz. Su desaparición de 1 año tiene algo que ver con el GM. Durante un momento nadie habló. No porque la información fuera impactante, sino porque todos estaban reflexionando sobre ella. Al final, la mayoría parecía estar de acuerdo con la teoría de Payaso. Bueno, probablemente sea la explicación más lógica. Pero hay algo que no encaja. Si el maestro realmente está bajo el control del GM, ¿cómo pudo aparecer aquí otra vez? Es un tipo muy misterioso. Como este lugar fue creado con magia, quizá encontró una solución usando magia. Entonces, nuestro maestro podría ser un mago aún más poderoso que el GM que creó esta comunidad. Es una posibilidad. Jejeje. Después de eso, todos empezaron a intercambiar distintas teorías. Yo simplemente escuchaba en silencio toda aquella información interesante. Claro que eso no duró mucho. Señor León. ¿Usted sabe algo? Como era de esperar, toda la atención terminó dirigiéndose hacia mí. Después de todo, me había hecho pasar por Baeko y había llamado a abuelo al maestro. Era normal que pensaran que sabía algo. No estoy seguro. ¿Cómo iba a saberlo? Yo tenía tanta curiosidad por su identidad como ellos. Claro que no pensaba decir eso. Eso no quedaba bien con mi personaje. Ah, ya veo. Entonces no, interrumpí a Zorro antes de que terminara. Pero tengo una corazonada. Al instante, el tono decepcionado de Zorro cambió por uno lleno de esperanza. ¿Una corazonada? ¿De verdad? No es que dude de usted, pero, a través de la abertura de su máscara pude ver cómo sus ojos se llenaban de expectativa. Los demás también reaccionaron igual. La verdad es que ni siquiera tengo una corazonada. Mi conciencia protestó un poco. Pero la ignoré. Por favor, díganos. ¿Qué le ocurrió al maestro? La interrumpí otra vez. Basta. Zorro me miró completamente desconcertada. Al parecer, realmente creyó que iba a responder. Pero no hacía falta explicarlo. Con un simple encogimiento de hombros bastó. Ya no había nadie en la mesa redonda que no entendiera el significado de ese gesto. Jejeje, quiere que le traigamos algo interesante. Si querían obtener algo de mí, primero tenían que ofrecer algo equivalente. Esa era la regla absoluta que el león había establecido. ¿Y cómo reaccionaría Zorro? Está bien. Tal como esperaba. Ella era la más obsesionada con averiguar qué le había ocurrido al maestro. Aunque, mi obstáculo debería ser un poco más bajo, ¿no? Al fin y al cabo, solo es una corazonada y no un hecho. No respondí. Zorro soltó un largo suspiro. Seguramente nunca imaginó que acabaría en la misma situación que Payaso, quien había mordido el anzuelo del objeto sagrado, o Luna Creciente, que estaba obsesionado con la piedra de la resurrección. De alguna manera siento que he conseguido un compañero. Zorro, tú también lo vas a pasar mal. Luna Creciente intentó consolarla. Zorro solo dejó escapar una risa amarga y resignada. Eso significaba que, a partir de ahora, la calidad de la información que me traería mejoraría. Solo faltan Ciervo y Goblin. Dejando de lado mi satisfacción, hablé con un tono despreocupado. Qué aburrido. ¿No es suficiente charla? Sí. Empecemos la reunión. Ya había sembrado suficientes semillas. Era hora de recoger los frutos. Así, tras el tercer mes sin ausencias, comenzó la cuarta reunión. Goblin fue el primero en hablar. Los magos de la torre están colaborando para encontrar una forma de romper la barrera de Noark. Al principio todos reaccionaron como si esa información fuera obvia. Pero la siguiente parte llamó su atención. Parece que el proceso requiere una cantidad fija de poder divino.
Creen que, como mínimo, podrán reducir el tiempo que tardará en caer la barrera. Eso significa que la investigación ha avanzado. Sí, exactamente. En pocas palabras, la barrera mágica que protegía Noark podría desaparecer pronto. Aunque no sabía qué tan pronto. Raven dijo que tardaría al menos 2 años. Goblin terminó diciendo que la Torre de los Magos esperaba reducir ese tiempo en unos 6 meses. Con eso terminó su turno. La siguiente fue Ciervo. El palacio ha creado un nuevo tipo de placa de identificación. Es un dispositivo mágico con forma de grabado que no puede falsificarse. Llevaban tiempo preparándolo, pero empezarán a entregarlo a los aventureros la próxima semana. ¿La próxima semana? No sirve de mucho saberlo ahora. No es una información que podamos aprovechar antes. Entonces les daré otra. El palacio está vigilando a los clanes que han dejado de explorar y se están manteniendo al margen. ¿Qué quieres decir con vigilando? Si tuviera que hacer una suposición basándome en la situación política, diría que planean imponerles una desventaja importante. Aunque no puedo asegurarlo. Ya veo. Intentó disimularlo, pero Zorro parecía aliviada después de escuchar esa información adicional de Ciervo. Guardé esa reacción en mi memoria. Zorro probablemente pertenece a un clan. Aunque no debe de ser un miembro cualquiera. Quizás sea la líder de un clan. Por supuesto, por ahora solo podía hacer suposiciones, así que presté atención al siguiente turno. Era el de Zorro. Los megaclanes están preparando un gran boicot. ¿Un boicot? Sí. No entrarán al laberinto como grupo. Ya estaban muy descontentos después de la conquista, y un incidente reciente terminó de avivar el fuego. Ah, eso. Sé a qué te refieres. Luna Creciente intervino, al parecer ya conocía el asunto. Bjorn Yandel, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué salió mi nombre aquí? Sí, así es. El palacio desterró a un aventurero común a Bifrost por algo que antes solo habría terminado con una multa. Ah, eso. Aunque hacer cumplir la ley es responsabilidad del palacio, la mayoría de los clanes lo interpretaron como una advertencia. La opinión pública no debe ser muy favorable. Así es. Muchos creen que, si los clanes siguen cediendo poder al palacio, la próxima vez podrían obligarlos a participar cuando necesiten formar un ejército. En cuanto escuché mi nombre, las manos se me tensaron y sentí la boca seca. Por suerte, nadie pareció notar mi reacción. Y, además, nadie parecía demasiado interesado en Bjorn Yandel. Uf, casi me da un infarto. Después de responder las preguntas adicionales de Ciervo, terminó el tercer turno. Bien. ¿Quién sigue? ¿Continuamos en el sentido de las agujas del reloj? Payaso, ¿puedes ir tú primero? Bueno, si así lo quieres. A petición de Luna Creciente, Payaso aceptó ocupar el cuarto turno. Era de quien más esperaba información. Pero parecía que esta vez no había conseguido nada especialmente interesante. Para ser sincero, no creo que esto le interese al señor León, pero aún así lo diré. A diferencia de cuando habló del hechizo de vínculo, esta vez sonaba como si ya hubiera dado su turno por perdido. Justo antes de que Noark quedara aislada, enviaron a varias personas a la superficie. Su objetivo es asesinar a un aventurero en concreto. Sorprendente, ¿verdad? Asesinos. ¿También sabes quién es el objetivo? No estoy seguro. Yo tampoco sé tanto. Jejeje. El cuarto turno terminó con una sonrisa evasiva. Payaso ni siquiera preguntó si me había parecido interesante. Bueno, ¿cómo iba a imaginar que, de todo lo que había escuchado hoy, esa era la información que más me interesaba? Un asesino enviado desde Noark. Al instante pensé en una persona. Amelia Rainuales. ¿Podría ser una de las asesinas enviadas a la superficie? Por sus habilidades, era perfecta para ese trabajo. Entonces, ¿el objetivo será Auril Gavis? La idea cruzó mi mente. Pero, por alguna razón, no me parecía correcta. Cuando dijo que buscar a Auril Gavis era un asunto personal, no me dio la impresión de estar mintiendo. En cualquier caso, ya tendría tiempo de pensar en ello más tarde. Ahora me toca a mí. Por fin comenzó el esperado quinto turno. El protagonista era Luna Creciente, quien buscaba desesperadamente la piedra de la resurrección. Parecía muy seguro de sí mismo. Después de todo, hacía unos minutos me había preguntado si mi promesa seguía en pie. Me pregunté qué clase de información habría preparado. ¿Todos recuerdan lo que conté la otra vez sobre las huellas del ladrón de reliquias? Claro. Cuando Luna Creciente empezó a hablar con calma, todos asintieron. Todos excepto Goblin, que había faltado a aquella reunión.
¿Perdón? ¿Qué ladrón de reliquias? Goblin inclinó la cabeza, pero nadie le hizo caso. Zorro ni siquiera intentó ocultar su curiosidad. Entonces, ¿esta información también está relacionada con los tesoros del Génesis? Luna Creciente asintió. Y entonces dijo algo completamente inesperado. Los tesoros del Génesis ya no existen. Los tesoros del Génesis no solo eran reliquias sagradas. También eran las llaves para llegar al último piso, donde se encontraba la puerta del abismo. ¿Qué quieres decir con que ya no existen? No entiendo nada. ¿Es una información fiable? ¿O solo es una teoría tuya? Jejeje, eso sí que sorprende. ¿Cómo pudieron desaparecer? Como todos eran jugadores que querían regresar a su mundo, la sala cayó en el caos al instante. Pero Luna Creciente parecía haber esperado esa reacción. Con voz apagada, continuó hablando. Ojalá estuviera equivocado. Pero esta es una verdad irrefutable. Los tesoros del Génesis ya no existen en ningún lugar de este mundo. ¿Quieres decir que fueron destruidos? Esa es la conclusión a la que llegamos. Pero esas cosas son indestructibles. Goblin estaba claramente alterado. Su voz era cada vez más aguda. Shaara, una luz verde salió de la joya incrustada en el centro de la mesa redonda. Eso significaba que lo que acababa de decir era cierto. Entonces, ¿los tesoros del Génesis realmente podrían haber desaparecido? Ciervo murmuró con voz vacía. Después de eso reinó el silencio durante un buen rato. El primero en romperlo fue Luna Creciente. Entonces, ¿qué le pareció? ¿Fue una información interesante? Era una pregunta muy difícil de responder. Quería decir que no. Pero ¿cómo iba a hacerlo en una situación así? Durante toda su explicación no había dejado de observarme. En el momento en que soltó aquella noticia, seguro que había notado mi reacción. ¿Qué hago? Después de pensarlo un poco, tomé una decisión. Decir que esa información era aburrida sería un error. Tienes talento. Prefería admitirlo. Y tratar de reducir las pérdidas por otro lado. Entonces eso significa, la respiración de Luna Creciente se aceleró. Parecía convencido de que la piedra de la resurrección ya estaba prácticamente en sus manos. Para ser sincero, estoy bastante impresionado. Claro que reconocerlo tenía muchas desventajas. Además de tener que compartir información sobre la piedra de la resurrección, una vez obtuviera lo que quería, Luna Creciente dejaría de esforzarse tanto por traerme información. Y, además, tampoco encajaba con la imagen que había construido para León. ¿Que alguien lograra hacer reír al león en el primer intento? Eso me haría perder prestigio. Sonreí. Pero ese no era un problema. En ese momento yo no era Bjorn Yandel. Era un veterano con la máscara del león. Bien. Ya basta de rodeos. Después de repasar una última vez mis palabras en la cabeza, le pregunté a Luna Creciente. ¿Cómo averiguaste eso? Lo que realmente me sorprendía no era que los tesoros del Génesis hubieran desaparecido. Era otra cosa. Para ser más exactos, me parecía una lástima. Porque era algo que yo ya sabía. Son muy pocas las personas que saben que los tesoros del Génesis han desaparecido. Al comprender el verdadero significado de mis palabras, los ojos de Luna Creciente se abrieron de par en par. Al parecer, ni siquiera imaginó que lo estaba engañando. Ya veo. Así que usted ya lo sabía. No sospechó de mí en absoluto. Solo habló con una voz llena de resignación. ¿Qué tendría que hacer para satisfacer a este hombre? Incluso yo podía sentir la profunda desesperación que llenaba la sala. Y eso no era conveniente. Jeje, bastaba con mirar la sonrisa incómoda de payaso. Aquello también afectaría a todos los miembros a los que había hecho morder el anzuelo anteriormente. Así que decidí darles un pequeño consuelo. Me reí y dije. La piedra de la resurrección puede obtenerse en el 9º piso. Al menos podía darle un poco de esperanza. La verdad, sentía un poco de pena por él. Capítulo 199. Llave maestra, 4. En realidad, era casi imposible encontrar la piedra de la resurrección con la única pista de que estaba en el 9º piso. Estaba seguro de que Luna Creciente también lo sabía. Después de todo, él también era un jugador de este juego sádico. Pero para él, esa información era como una tormenta después de una larga sequía. ¿Por qué? Conteniendo su alegría, Luna Creciente me preguntó. ¿Por qué me hace este favor? No podía evitar sentir curiosidad por el motivo. Para alguien como León, solo había una respuesta. Porque así parece más divertido. Luna Creciente guardó silencio un momento mientras meditaba mis palabras. Después, un escalofrío recorrió su cuerpo.
Usted, realmente da miedo. ¿Eh? ¿Y ahora qué? No entendía a qué se refería, así que simplemente lo miré en silencio, con la barbilla apoyada sobre la mano. Él se dio cuenta de su error unos segundos después. Olvide lo que acabo de decir. Solo estaba hablando por hablar. En realidad, no importa qué clase de persona sea. Si eso significa conseguir ese objeto, entregaría hasta mi alma. Su voz estaba llena de determinación. Luego añadió con una sonrisa amarga. Aunque supongo que usted ya conoce mi situación. No entendí absolutamente nada. ¿Cómo demonios iba a conocerla? ¿Qué estaba malinterpretando? Intenté recordar las reuniones anteriores para encontrar la respuesta. Pero no llegué a ninguna conclusión. Así que hice lo de siempre. Guardar silencio. Como de costumbre, eso me resolvió la mitad del problema. Claro, ya veo. De verdad lo sabía. No lo negué. A esas alturas sería extraño hacerlo. Simplemente cambié de tema, como si no tuviera el menor interés en lo que acababa de decir. Ahora es mi turno. En cuanto hablé, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Parecían esperar con ganas la información que iba a compartir. Por alguna razón, me sentí un poco avergonzado. Así que revelé uno de los datos que había preparado. Era tan curioso como el de Van Lemon, aunque igual de inútil en la práctica. Y tampoco era tan impactante como la piedra de la resurrección. Jejeje. Esta vez ya lo sabía. Aunque la joya de la mesa redonda brilló de color verde, Payaso parecía un poco decepcionado. Claro que ese no era mi problema. Más bien parecía decepcionado consigo mismo por no haber traído algo mejor. Si no les importa, me gustaría continuar. ¿Qué opinan los demás? Preguntó Zorro. Como el mes anterior no hubo reunión, parecía que todos habían preparado bastante información. Así que continuamos con una segunda ronda. Durante esa ronda seguí compartiendo datos del mismo tipo. Y, antes de darme cuenta, comenzó la tercera. Y yo me retiraré después de esta ronda. Goblin, que empezó primero, estuvo un rato intentando pensar en algo. Al final levantó la bandera blanca y pasó el turno de mala gana. Pero parecía que todos estaban en una situación parecida. Yo también terminaré aquí. Incluso Zorro decidió retirarse. Con eso, esa tercera ronda se convirtió en la última de la reunión. La verdad, no me decepcionó. Parece que ya escuché todo lo que había para escuchar. Hasta ahora no había logrado entender cómo había cambiado la situación tras el enfrentamiento con Noark. Pero ya empezaba a hacerme una idea. Y era justo lo contrario de los rumores que circulaban por la ciudad. Como imaginaba, el palacio lleva la ventaja. La conquista fallida nos había causado enormes pérdidas. Pero la ciudad subterránea también había sufrido mucho. Solo con la información reunida en esta reunión quedaba claro que el aislamiento de Noark era una medida desesperada para sobrevivir. Y ahora que las placas de identificación ya no pueden falsificarse, no tendré que modificar demasiado mi plan. Por el momento tampoco parece haber ningún problema urgente. Desvié discretamente la mirada hacia la mesa redonda. La joya seguía brillando de color verde por la información que Luna Creciente acababa de compartir sobre Hércules. Ahora solo queda usted, señor León. Como era natural, todas las miradas volvieron a centrarse en mí. Por alguna razón, todos parecían muy emocionados. Vaya presión, tac. Tac. Golpeé con un dedo el apoyabrazos mientras pensaba. ¿Qué podía decir para cerrar la reunión? Ya tenía algo preparado. Pero quizá hubiera algo que encajara mejor con el ambiente actual. No tardé mucho en encontrarlo. Tac. Sonreí y detuve el dedo. No era una información que hubiera preparado con antelación. Pero, Goblin. ¿Ese sí? Goblin se sobresaltó y hasta tartamudeó. Lo miré fijamente. Ahora que lo recuerdo, hace un momento dijiste algo. Comentaste que quizá el viejo fuera un mago incluso más poderoso que el GM, quien creó esta comunidad. Ah, sí. Eso dije. Goblin seguía sin entender a dónde quería llegar. En cambio, los ojos de Zorro brillaron. ¿Es información sobre el maestro? Al menos ella era más rápida que Goblin. No. Ignoré a Zorro y seguí hablando con Goblin. Como si hubiera dejado pasar su comentario antes, pero quisiera corregir un error fundamental. Esta comunidad no fue creada por el GM. Para ser exactos, este lugar ya existía y luego fue remodelado hasta convertirse en lo que es ahora. Repetí palabra por palabra la información que Baeko me había contado. Entonces todos dirigieron la vista hacia un mismo lugar. La joya incrustada en el centro de la mesa redonda. Está verde. Ya lo esperaba.
No me sorprendió. Nunca lo había comprobado personalmente. Pero jamás dudé de que esa información fuera cierta. Jamás imaginé que este lugar no hubiera sido creado por el GM, jejeje. Yo también es la primera vez que escucho esto. Entonces, ¿quién creó este lugar? Todos los miembros de la mesa redonda guardaron silencio al mismo tiempo. Y, una vez más, todas las miradas se dirigieron hacia una sola persona. La única que podía responder esa pregunta. Bien. Con esto ya llamé suficiente la atención. Rompí el silencio con un tono tranquilo e indiferente. Espero que la próxima vez las cosas sean más interesantes. Eso fue lo último que dije. Así volverían con información aún más útil. Se fue. Cuando León abandonó la mesa redonda, un pesado silencio llenó la sala durante un buen rato. La razón era sencilla. Sus últimas palabras. O, para ser más exactos, la emoción que transmitía su voz. ¿Creen que está enfadado con nosotros? Payaso soltó una carcajada al escuchar el susurro de Zorro. Jejeje. Zorro, nos tienes en demasiada estima. ¿De verdad crees que alguien como él perdería el tiempo enfadándose con personas como nosotros? Eso, Zorro se quedó callada a mitad de la respuesta. Recordó lo que el maestro había dicho antes. No tienes nada que ganar participando aquí. Aquella era una reunión secreta de la que los jugadores comunes no sabían absolutamente nada. Zorro había aprovechado muy bien la información obtenida allí. Por eso, al principio le costó aceptarlo. Pero, después de escuchar las palabras del maestro, ya no tenía sentido negarlo. León no tenía nada que ganar en ese lugar. Bueno, tampoco es que no ganara absolutamente nada. Zorro sonrió con amargura. Era una sonrisa que apareció sin darse cuenta. Espero que la próxima vez las cosas sean más interesantes. Entretenimiento. Algo que pudiera aliviar el aburrimiento, aunque solo fuera un poco. En otras palabras, un pasatiempo. Si León esperaba obtener algo de aquellas reuniones, seguramente era eso. ¿Pero qué habían conseguido ofrecerle hasta ahora? Ni siquiera eso. Y aún así pretendían que les revelara información sin dar nada equivalente a cambio. Debimos parecerle bastante patéticos. Seguramente. El señor León es una clase de persona distinta al maestro. Aunque, en cierto modo, también se parecen. Zorro inclinó la cabeza. ¿Se parecen? Luna creciente respondió. Desde que apareció, casi dejamos de notar la ausencia del maestro. Poco a poco, Zorro comprendió lo que quería decir. La presencia del maestro siempre había sido algo especial dentro de la mesa redonda. Él había reunido a todos los miembros actuales. Y también les había enseñado conocimientos que nadie más conocía. Si hay una diferencia, es que el señor León no es de los que hacen obras de caridad. Jejeje. ¿Caridad? ¿Me equivoco? Zorro, ¿de verdad crees que el maestro creó este lugar para obtener información? Zorro no discutió. No podía hacerlo. Todo lo que había dicho Payaso era cierto. El maestro siempre parecía saberlo todo. Y compartía sus conocimientos con generosidad, como un profesor enseñando a sus alumnos. Jejeje. Por eso siempre seguías al maestro con tanta devoción, Zorro. Ella tampoco negó eso. Tienes razón. Si no hubiera pensado que todo esto era una obra de caridad, tampoco lo habría considerado un benefactor. Todo aquello existía gracias al maestro. Bastaba con recordar cómo era la situación antes. Antes de que León apareciera, solo había 4 miembros habituales. Cuando el maestro desapareció, la asistencia cayó en picada. Los demás, como Goblin, solo aparecían de vez en cuando para comprobar si el maestro había regresado. Pero ahora era diferente. Mientras alguien como León siguiera allí, continuarían asistiendo. Igual que había hecho Goblin. Era un pensamiento extraño. Pero Zorro dejó esos sentimientos a un lado y volvió a concentrarse en la conversación. El tema seguía siendo el maestro, que había reaparecido después de un año. Aunque, para ser exactos, hablaban de León, quien parecía conocerlo. León debe de ser alguien de quien hemos oído hablar alguna vez. Si incluso el maestro dice que es extraordinario, debe de ser una persona única. Es cierto. Incluso trató al famoso recolector de cadáveres como si fuera un niño. Un niño. Es verdad, dijo algo así. Jejeje. Una vez más comenzó el juego de las deducciones. Lo último que reveló fue impactante. Pensar que esta comunidad no fue creada por el GM, ¿cómo pudo saber algo así? Quizá conozca al GM. ¿Al GM del que solo existen rumores? Tal vez para nosotros solo sea un rumor. Pero él llamó viejo al maestro.
Debe de existir un mundo completamente distinto del que no sabemos nada. Ya veo, Goblin respondió con admiración. Payaso sonrió. Jejeje. ¿Pero por qué hoy actúas así? La otra vez decías que todo lo que conté sobre él era una exageración. Eso fue porque todavía no lo conocía bien. Jejeje. Parece que tus ojos sirven para algo, después de todo. Goblin resopló molesto y apartó la mirada. Entonces Ciervo habló. Pero, ¿soy el único que lo notó? Notar que... Cuando el maestro se fue, percibí que envió un pensamiento intencional. Oh. Yo también lo sentí. Un momento. Zorro los miró sorprendida. ¿Qué quieren decir con un pensamiento intencional? ¿El maestro usó un mensaje verbal? Su sorpresa era genuina. El mensaje verbal era una habilidad telepática que solo podía utilizarse en ese mundo incorpóreo. Funcionaba de forma parecida a la intención asesina. La diferencia era que, en vez de transmitir deseos de matar, enviaba un pensamiento directamente al objetivo. Hasta el propio maestro dijo que era una técnica muy difícil. Payaso soltó una risita. Jejeje. ¿Por qué te sorprendes, zorro? ¿Pensabas que el señor León no sería capaz de hacer algo así? Su tono seguía siendo igual de molesto. Pero Zorro no pudo responder. Tenía razón. Si lo pensaba con calma, no era tan extraño. Después de todo, León había liberado una intención asesina aterradora desde la primera vez que apareció. Sería más raro que no pudiera usar un mensaje verbal. Entonces, el maestro habló en privado con el señor León antes de irse. Sí. Está claro que los dos tuvieron una conversación aparte. ¿Y usted tampoco sabe de qué hablaron, señor Payaso? Claro que no. Tanto el maestro como el señor León son prácticamente monstruos. Zorro frunció los labios con decepción. Si pudiera descubrir de qué habían hablado, quizá entendería la situación en la que se encontraba el maestro. Jejeje. Aunque tampoco fue una pérdida total. Las palabras de Payaso hicieron que Zorro levantara la cabeza. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? Payaso sonrió al ver el entusiasmo con el que ella prestaba atención. Yo no percibí nada. Explíquese mejor, por favor. El mensaje del señor León. Me esforcé muchísimo, pero no pude percibirlo en absoluto. En cambio, el del maestro al menos pude sentirlo débilmente. Zorro se quedó completamente inmóvil. Ella sabía cómo funcionaban los mensajes verbales. Aunque Payaso hablara con su tono despreocupado de siempre, lo que acababa de decir era extremadamente importante. Espera un momento, entonces eso significa, Payaso terminó la frase por ella. Sí. El señor León podría ser un monstruo incluso mayor que el maestro. Aquella teoría era tan impactante que nadie fue capaz de decir una palabra. El silencio volvió a adueñarse de la sala. Al cabo de un rato, Goblin habló con cautela. ¿No existe la posibilidad de que solo el maestro enviara un mensaje verbal? Si fue así, eso explicaría por qué el señor Payaso no percibió ninguna intención del señor León. Goblin miró a todos con nerviosismo. Esperen, ¿por qué me miran así? Solo lo decía como posibilidad. Solo eso. No es que realmente piense eso. Después de aquello, el silencio continuó. Capítulo 200. Llave maestra, 5. El jugador conocido por el apodo el Fnunalobe, quien normalmente usaba el nombre Ghostmaster en público y cuya identidad era objeto de innumerables rumores, abrió lentamente los ojos y comprobó la hora. Apenas había pasado la medianoche. Se encontraba en un laboratorio privado situado en los pisos superiores de la Torre Mágica. Como siempre, se sentó en su silla para ordenar sus pensamientos. ¿Qué hará ahora? Hoy, apenas entró a la comunidad, impuso una prohibición permanente a un jugador. El objetivo: un usuario coreano con el singular apodo de Sargento Lee. Seguro que para estas alturas está desatado intentando matarme. No había querido convertir al Sargento Lee en un enemigo. No solo era la persona más cercana a la llave, sino también el jugador con mayor influencia, al menos entre los procedentes de la Tierra. Es de esos que no escuchan razones. Le preocupaba un poco haber provocado a un tigre dormido, pero no le había quedado otra opción. El sargento le había rechazado su último intento de llegar a un acuerdo antes de prohibirle el acceso. Claro que entendía su situación, y por eso lo había dejado tranquilo hasta ese momento, pero no podía seguir siendo considerado para siempre. Él también tenía que tomar una decisión. Aún así, es una lástima. Mientras dejaba vagar sus pensamientos, terminó recordando a cierto hombre, un usuario coreano que utilizaba el apodo el Fnuna. Parece que él también es admirador suyo.
Después de encontrarse con varios usuarios coreanos, sabía lo reducida que era su cantidad. Los coreanos representaban menos del 1% de toda la población de jugadores. No era casualidad que el sargento Lee, tras años buscando desesperadamente a alguien de su país, le hubiera suplicado la oportunidad de intercambiar unas palabras con él antes de marcharse. Ahora que lo pienso, es un hombre curioso. Si tanto extraña su tierra natal, debería estar buscando compañeros para completar el juego y regresar juntos. Sonrió y se puso de pie. Su esfera de cristal vibró, anunciando una llamada entrante. Nunca imaginé que me llamarías primero a estas horas. Supongo que ocurrió algo de tu lado, Sul Queen. Sí. Estaba por salir del trabajo cuando noté algo extraño en el registro de conexiones. ¿Algo extraño? El hombre enderezó la postura. El conocimiento de esa mujer sobre aquel lugar era tan profundo como el suyo, así que nada de lo que dijera sería insignificante. El registro muestra que alguien se conectó, pero no indica quién fue. Y, lo más importante, la hora de conexión aparece registrada a las 3 de la madrugada. Entonces entró a la comunidad a mitad de la sesión. Sí. A mí también me pareció muy extraño. ¿Puedes darme un momento para pensarlo? Sin colgar la llamada, lanzó un hechizo sobre sí mismo. Meditación era un hechizo combinado que había creado al añadir varios conjuros a aceleración del pensamiento. En cuanto lo activó, una persona acudió de inmediato a su mente. El vigilante de la mesa redonda. Ah. Ese sujeto sospechoso que fue expulsado hace un año. Habían descubierto su existencia un año atrás. Su nombre de usuario era 0720. Ninguno de los guías encargados de ayudar a los recién llegados recordaba haberlo asistido. Cuando los administradores entraron en su mundo interior, lo vieron vestido con ropa de este mundo, por lo que lo consideraron sospechoso y lo expulsaron. La mayoría de las personas llevaba ropa moderna dentro de sus dimensiones de bolsillo. Concluyeron que debía de ser un espía del palacio que había logrado infiltrarse tras conseguir una píldora de alguna forma. Si no era eso, entonces probablemente era un jugador procedente de algún lugar distinto de la Tierra. Sobre todo, parecía un anciano. La mayoría de los jugadores eran jóvenes, lo cual tenía sentido. Después de todo, eran personas que habían disfrutado de un juego tan despiadado como Dungeon and Stone. Resultaba difícil imaginar a un hombre de más de 70 años completándolo. Quizá los vigilantes de la mesa redonda sea un grupo que creó para evitar ser detectado. ¿Pero no concluiste en aquel entonces que los demás miembros eran normales? Sí, eso pensé. Pero, por si acaso, Sul Queen, ¿podrías comprobarlo por mí? Creo que se trata de una sala de chat privada. No te preocupes por el código de invitación. Llevará unos meses, pero hay formas de entrar. En ese caso, Sul Queen aceptó la tarea y el hombre se dispuso a terminar la llamada. Las instrucciones detalladas vendrían después de aclarar la situación el mes siguiente. Por ahora no había nada más que pudiera hacerse. Entonces se detuvo. Por alguna razón, un apodo cruzó por su mente y terminó preguntando sin darse cuenta. Sul Queen, ¿recuerdas al jugador Elfnuna? Él. Entró hace unos meses, pero lo recuerdo perfectamente porque era bastante peculiar. No solo por su apodo, había otra cosa que me llamó la atención. ¿Qué fue? No pude ver en absoluto su mundo interior. En toda mi carrera jamás había visto a alguien con una barrera mental tan sólida. Ya veo. El hombre sintió que algo no encajaba. Una barrera mental excepcionalmente fuerte podía atribuirse simplemente a que cada persona era distinta, y además Sul Queen no llevaba mucho tiempo trabajando como guía. Aún así, tenía la sensación de que estaba pasando algo por alto. Como sus estadísticas de intuición aumentaban mientras meditación estaba activa, no atribuyó esa sensación únicamente a su estado de ánimo. Discúlpame un momento. Se apartó de la conversación para revisar las notas que había organizado en su mente. O, más exactamente, comprobó la lista de personas a las que se habían enviado cartas por la época en que Sul Queen dijo que Elfnuna se había unido. Todos eran principiantes. Consideró la posibilidad de que Elfnuna hubiera tomado la píldora tiempo después de recibirla, así que amplió el margen a 3 meses, pero el resultado fue el mismo. Ninguno de esos jugadores había superado el 5.º piso. Entonces, ¿cómo podía tener una barrera mental tan fuerte? ¿Jorm Yandel? Al ampliar aún más el periodo, un nombre destacó ante sus ojos. Un bárbaro que, de forma inusual, había elegido usar un escudo. Le había enviado una carta con la esperanza de que fuera cierta persona, pero, de manera sospechosa, nunca se unió a la comunidad.
Sul Quinn. El hombre le dio nuevas instrucciones. Investiga al usuario llamado el Fnuna. Revisa las publicaciones que ha hecho, cuántos GP posee y qué información ha comprado. Aunque tengas que restaurar todo lo que haya sido eliminado. Había motivos suficientes para investigarlo. La mañana siguiente a la apertura de la comunidad, Amelia me despertó. ¿Qué ocurre? Apenas es de mañana. ¿De mañana? Ya es mediodía. Vaya, ¿es que un bárbaro no puede dormir hasta tarde? Me serví un vaso de agua para aliviar la garganta reseca y pregunté. Entonces, ¿por qué estás aquí? Amelia solía venir por la tarde. De hecho, habíamos quedado para vernos esa misma tarde. Entonces, ¿por qué había venido ahora? La respuesta fue bastante simple. Pensé que debía avisarte antes de irme. ¿Entonces te vas? Sí. Así que ya puedes dejar de buscar. Por cómo hablaba, no parecía que se marchara porque hubiera encontrado a Auril Gavis. Intenté sacarle información con naturalidad. Parece que tienes algo que hacer. Amelia no respondió, pero con eso me bastó. Esa mujer siempre andaba de un lado para otro por la ciudad. Justo antes de que Noak entrara en confinamiento, enviaron a varias personas a la superficie. Su objetivo es asesinar a un aventurero en concreto. Sorprendente, ¿no? Quizá la operación de asesinato que mencionó Payaso empezaba hoy. No tenía intención de intervenir. Además, tampoco podría detenerla. En lugar de eso, le hice una oferta amistosa. ¿Volverás a buscarlo? Si lo necesitas, puedo dejar un mensaje aquí. Lo hice porque era muy estricta con los favores y las deudas. Tenía la sensación de que saldar la que tenía con ella me sería útil en el futuro. No hace falta. De todos modos, sería difícil encontrarlo de esa manera. Entiendo. No insistí después de que me rechazara. La conversación terminó de forma natural, así que me despedí brevemente. Entonces, nos veremos la próxima vez. Amelia me observó en silencio durante un momento. Luego preguntó. Cuando dices que nos veremos la próxima vez, ¿a qué te refieres? Ah, así que eso era lo que le intrigaba. Bueno, había sido yo quien insistió tanto en que nunca volveríamos a vernos. Era normal que ahora le pareciera extraño. Decidí responder con sinceridad. Por alguna razón, tengo la sensación de que volveremos a encontrarnos. ¿Cuántas veces nos habíamos cruzado ya por casualidad? Ni idea de cuánto tardaría en regresar a casa, pero estaba seguro de que antes de eso volvería a verla al menos una vez. Qué raro eres. Después de eso, Amelia desapareció tan rápido como siempre. Bien, ahora me toca empezar el día. Ring. Lo primero que hice fue golpear la campana que había colocado junto a la cama. ¿Me llamó, jefe? Mi mano derecha, Jing Jing, apareció en menos de un minuto. Primero le ordené que detuviera la búsqueda. Luego almorcé algo ligero y salí con él. Era mi paseo habitual después del almuerzo. En Bifront no había mucho más que hacer. Vamos al centro de distribución. ¿Al centro de distribución? ¿Hay algún problema? No, jefe. Lo guiaré al más cercano. El destino de hoy era uno de los 12 centros de distribución de Bifront. Cuando llegamos, una larga fila de personas esperaba para recibir las raciones de comida que la ciudad repartía cada mañana. Incluso hacía apenas unos días, aquello habría sido una escena poco común. Antes, los centros de distribución estaban ocupados y monopolizados por las distintas facciones. Tal como ordenó, los menores pueden llevarse toda la comida que quieran. Bien. Sigue así. Observé la fila de niños con una sonrisa de satisfacción antes de darme la vuelta. Después recorrí la ciudad sin rumbo fijo, dejando que mis pies decidieran el camino. Mientras caminaba, vi a un niño que me resultaba familiar. Era el chico que había sido mi guía el primer día en Bifront y me llevó hasta la posada. Ven aquí. Sí, señor. El niño, que había empezado a retroceder en cuanto nuestras miradas se cruzaron, enseguida se paró frente a mí. ¿A dónde ibas? Vuelvo del centro de distribución. ¿Has ganado un poco de peso desde la última vez que te vi? Sí, sería porque ahora era el pez gordo de Bifront. Incluso aquel primer día nunca le hice daño, pero seguía temblando cada vez que me veía. Bueno, simplemente me alegraba volver a encontrarlo. ¿Sería esta la soledad de estar en la cima? ¿Cómo te ha ido últimamente? Leo libros cuando tengo tiempo libre. En la biblioteca que usted hizo, yo no había creado la biblioteca. Más bien había devuelto la vida a una que llevaba años acumulando polvo. Muchos libros habían terminado usándose como leña, así que todavía había más estanterías vacías que llenas.
Sin embargo, había ordenado a mis subordinados reunir tantos libros como fuera posible para llenar los estantes, así que con el tiempo eso cambiaría. Al notar que lo observaba fijamente, el chico empezó a justificarse por cosas que ni siquiera le había preguntado. Nunca volveré a hacerlo de aquella vez, se lo prometo. Ahora, cuando necesito dinero, me inscribo en un campamento de trabajo y lo gano por mi cuenta. Ahora que lo recuerdo, tu sueño era convertirte en erudito. Ese sí. Sonreí y le di un consejo. Entonces sigue viviendo así. Si apuñalas a la gente por la espalda por dinero, acabarás teniendo problemas con la cabeza, y un día la perderás. ¿Perdón? Y sin cabeza no puedes ser un erudito. Sí, aunque era evidente que no entendía de qué hablaba, no me molesté en darle una larga explicación. Me negaba a convertirme en un bárbaro cascarrabias. Vámonos. Después seguí recorriendo la ciudad junto a Jing Jing, visitando distintos centros de distribución, bibliotecas, viviendas, campamentos de trabajo y otros lugares. Como no tenía nada que hacer aparte de buscar a Auril Gavis, me entretenía con pequeños proyectos aquí y allá, haciendo que la ciudad estuviera mucho más animada que cuando llegué. La desaparición de las bandas había sido el factor más importante. Aunque todo volverá a ser como antes cuando me marche. Pensando en eso, guié a Jing Jing hasta las alcantarillas. Empezó a temblar y preguntó con una voz extraña. Jefe, ¿por qué estamos? Vaya. Cualquiera diría que había venido a matarlo y enterrarlo allí. Voy a ir a la ciudad un rato. ¿Necesitas que te traiga algo? ¿Perdón? Jing Jing, que rara vez repetía una pregunta, volvió a hacerlo con expresión desconcertada. Y ir a la ciudad. Ah. ¿No te lo había dicho? Hay un pasadizo que conduce hasta allí. Eso, es imposible. ¿Por qué tartamudeas tanto? ¿Te pasa algo en la cabeza? No, jefe. La cabeza de Jing Jing, que seguramente estaba llena de la ilusión de quedar libre dentro de unos días, cayó abatida. Supuse que acababa de darse cuenta de que quizá todo aquello solo fuera un farol. En fin, si no necesitas nada. ¡No! Si necesito algo. Ah, ¿sí? Dime. Jing Jing solo me pidió una cosa de la ciudad. Un pincho de un puesto del distrito 9. Cuando vuelva ya estará frío. No importa. Sonreí y asentí. Era evidente lo que intentaba hacer. Quería comprobar si de verdad tenía una forma de entrar en la ciudad. Entonces vuelve a casa. Sí, jefe. Después de despedir a Jing Jing, entré en las alcantarillas. Luego me dirigí hacia el pasadizo secreto del que me había hablado Amelia. BZZZZZZ. En ese momento, la piedra de mensajes que llevaba entre la ropa, fuera del subespacio por si acaso, empezó a vibrar. Era la que me había dado el señor dragón. Tiempo atrás me prometió que se pondría en contacto conmigo cuando decidieran si concederme o no la bendición del dragón. Había dicho que tardarían 1 o 2 meses. Y tardaron exactamente 2. Me pregunté cuál habría sido la decisión. Al pulsar el botón que sobresalía de la parte inferior de la piedra, una voz resonó desde su interior. Rompe el papel que te di aquella vez. Antes quiero conocer su decisión. Los ancianos decidirán cuando te vean. Ya veo. Seguí sus instrucciones y rompí el papel que había guardado en mi subespacio. ¿Decidirán cuando me vean, No era el sí que esperaba, pero tampoco estaba demasiado preocupado. Conseguir que las cosas salgan bien incluso cuando no pintan favorables. Ese era el espíritu de un K bárbaro.